Tú sabes que hacer juegos es costoso. Entonces, ¿cómo podemos ahorrar algo de dinero? Bueno, es posible hacer un videojuego completo sin gastar nada en herramientas. Eso es lo que he estado haciendo. Tengo 3 juegos y te voy a mostrar las herramientas que uso para que puedas desarrollar sin irte a la bancarrota. Y además te voy a mostrar cómo conseguir más herramientas específicamente para ti. Empecemos con lo más importante. Seguramente vas a necesitar un motor de videojuegos, al cual vas a ponerle imágenes, videos, sonidos, código, modelado 3D, etc. Entonces el motor más gratis es Godot, porque sí, Unity y Unreal son gratis, entre comillas, que te van a cobrar un porcentaje de tus ganancias cuando tengas éxito. Escoger un motor es una guerra civil y media, así que lo único que voy a decir en este video es que si no quieres pagar nada, jamás, entonces es Godot. Yo he hecho todos mis juegos con Unity porque en ese tiempo Godot no era tan bueno, pero después de la traición de Unity y de varias mejoras a Godot, voy a darle una oportunidad para mi siguiente juego. Si escogiste Unity, el código lo haces en Visual Studio, porque no hay mucha opción, no te culpo. Es gratis y usar, no sé, Eclipse no es tan fácil. Ahora que si escogiste Godot, él tiene su propio editor de scripts. Ahora que tienes un motor, podemos ponerle imágenes de Photoshop o Illustrator, pero la suscripción de Adobe es costosa. Entonces la versión gratis es GIMP e Inkscape. Estas herramientas tienen menos funciones que las de paga, ¿sí? Pero ¿de verdad vas a usar todas esas nuevas funciones súper específicas y avanzadas? ¿Tu juego de verdad es tan complejo? Y si de verdad es tan complejo, ¿de verdad no puedes hacer? Bueno, ahora vamos a ponerle sonidos y música al juego. Para eso puedes abrir FL Studio y empezar a probar infinidad de efectos. Pero si no quieres pagar, puedes escoger Audacity para los efectos y LMMS para la música. No te compliques, también puedes conseguir muchos efectos de sonido gratis y de paga. Ahora tal vez necesitas modelos 3D, entonces piensas en Autodesk con algún producto como Maya, pero para eso existe Blender. Blender incluso tiene editor de video para que hagas el trailer de tu juego y empieces a hacerle publicidad. Así no tienes que usar Premiere Pro o la versión gratis de DaVinci Resolve, que es el que yo uso, porque ahí tienes la versión gratis y la versión de paga. ¿Y cómo vas a grabar el gameplay de tu propio juego? Pues con OBS, que es con el que estoy grabando este video. Ahora, lo que tienen estas herramientas en común es que son open source. Significa que puedes ver el código y la gente colabora para mejorar el producto. Entonces los productos se están volviendo progresivamente mejores y se pueden volver aún mejores con tu donación o tu código. Esto es bueno si no te gusta pagar mensualidades, hacerte cuentas, iniciar sesión y recibir correos con promociones. Con esto ya puedes hacer tu juego sin pagar herramientas. Esto es lo que he estado usando yo, pero tal vez necesitas más. ¿Qué tal si tienes tu licencia de Windows expirada y sin activar? Bueno, todas estas herramientas funcionan en Linux, así es, pero tal vez te da miedo cambiarte a Linux, como a mí. Entonces empiezas poco a poco descargando LibreOffice para dejar de usar Word, Excel y PowerPoint o sus versiones en Google Docs. El bloc de notas de Windows era suficientemente bueno para hacer tutoriales, pero ahora quieres algo mejor. Entonces instalas Notepad++ para tener ese dark mode. Antes de que te des cuenta, eres adicto al open source. Si te gusta hacer diagramas como a mí, descargas Drawio o Flowchart. Si te gusta la privacidad, descargas el navegador Brave en vez de Chrome. Creas una página web usando WordPress en vez del patrocinador de todos los videos, Squarespace. Y si tienes una computadora suficientemente poderosa, puedes descargar una IA open source desbloqueada para hostearla tú mismo. Y si necesitas cualquier otra herramienta, solo tienes que buscar algo como alternativa open source para nombre del programa. Listo, ahora conoces el camino. Si estás listo para hacer juegos, tengo el Game Dev Starter Pack para ahorrarte mucho tiempo, y si aún no estás listo, te recomiendo esta playlist para ver la imagen completa.